una semana estaba hablando con una mujer que había venido por primera vez a la iglesia hace como 2 o 3 meses más o menos. Ella vino y se comunicaron con ella, pues cuando alguien viene por primera vez nos comunicamos para darle el seguimiento, para involucrarla y así, pues que sigan viniendo y todo. Y ella comentó que no iba a poder venir porque su mamá estaba muy delicada de salud. En esas semanas que pasaron, pues como ella no tenía facilidad de venir y así, pues ya no vino y en esas semanas después su mamá falleció. A mí me pasaron su boleta, porque como saben ahí en Consolidación se anota todo como que en unas boletas, y yo me contacté con ella también para intentar como pues integrarla otra vez y así. Y ella me había dicho que no había estado, o sea, que después de que su mamá falleció fue muy difícil para ella volver, porque aunque vino aquí y trajo a sus niños y todo, que le daba mucho sentimiento, o sea, que cuando venía aquí a la iglesia como que le daba mucho el sentimiento. Y luego fue el Día de las Madres, o sea, imagínense para ella qué difícil ha de haber sido eso. Y ella me dijo una frase que la verdad a mí me rompió el corazón, y todo fue por mensaje. A nuestra generación no nos gustan las llamadas, entonces le estaba escribiendo por WhatsApp y ella me dijo: para nada ha sido fácil lidiar con este dolor tan inmenso que no tiene ni tendrá nunca fin. Y a mí cuando me dijo esto me rompió el corazón, o sea, porque ella me está, literal, la necesidad de la gente muchas veces es tan evidente, y ella literal me dijo: este dolor que estoy sintiendo no tiene ni va a tener fin nunca. Y cuando me dijo eso me acordé automáticamente de un devocional que había hecho pues como esa misma semana o unas semanas antes, basado en el Salmos 13, y le envié el devocional y ya me dijo de que sí, muchas gracias, pues voy a seguir yendo, y como que ya se animó. De verdad espero que haya vuelto a venir, le voy a escribir en la semana, pero justamente es ese devocional lo que me gustaría compartirles, porque yo creo que ella no es la única que se ha sentido de esa manera. Y he titulado este mensaje ¿Hasta cuándo? Y me gustaría basarlo en el Salmo 13. Entonces vamos a empezar a leer el Salmo 13. Dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma y con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen de mi caída. Pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me has rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y así termina este salmo, solamente son 6 versículos. Y cuando leí por primera vez este capítulo de la Biblia, este salmo, la verdad es que me rompió el corazón, porque si ustedes como que prestan mucha atención, o sea, David dice 4 veces ¿hasta cuándo? O sea, imagínense su desesperación de decir: Dios, ¿hasta cuándo vas a voltearme a ver otra vez? ¿Hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿Cuándo vas a voltear a verme? ¿Hasta cuándo voy a luchar con esta angustia en mi alma y con esta tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo seguirá dominándome? Y siento su tristeza, o sea, siento que estaba David en un punto donde se sentía como desilusionado, triste, cansado, que sentía que su dolor, su aflicción no iba a tener fin. Así como la mujer con la que yo hablé la semana pasada sentía que su dolor no iba a tener fin. Y creo, por eso quería compartir esto hoy, porque creo que ni David ni la mujer es la única persona que se ha sentido así. Puede que tú también te has sentido de esa manera. De hecho, de manera personal, me estaba acordando que hace como 3 sábados o algo así, yo me acuerdo que estaba de que: Dios, ¿hasta cuándo voy a ver el fruto de lo que Isaí y yo hacemos en Panorama? Porque a veces así se siente. A veces se siente que simplemente no tiene fin lo que estás viviendo. A veces se siente que el problema se alarga. ¿No les ha pasado? O sea, por ejemplo, te acaban de diagnosticar una enfermedad y el doctor te dijo: vas a tomar el medicamento toda tu vida. O sea, literal te dijo: vas a tener esta enfermedad para siempre, no va a tener fin tu enfermedad. O puede que no te está pasando eso, pero puede que tus deudas están como que acumulando cada vez más y más, y tú de verdad te esfuerzas y buscas un método para ser más organizado y de verdad haces como que tu mejor intento, pero en lugar de mejorar parece que las cosas siguen empeorando, y tú dices: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo me van a promover para tener un mejor trabajo? O puede que has sentido ese dolor porque sientes, no sé, que tus hijos en lugar de mejorar y en lugar de estarse acercando a la iglesia, cada vez están como que alejando más, y dices: ¿hasta cuándo voy a tener esta tristeza en mi corazón de ver que mis hijos van por un mal camino? ¿Hasta cuándo? Y de repente hacemos esas oraciones: Dios, no
dudo de tu poder, no dudo que seas bueno, pero ¿hasta cuándo vas a hacer algo en mi vida? ¿Hasta cuándo me vas a promover en el trabajo? ¿Hasta cuándo me vas a dar hijos? ¿Hasta cuándo me vas a permitir encontrar al hombre perfecto? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con esta tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir luchando con la culpa en mi corazón? ¿Hasta cuándo? O sea, y estos son unos ejemplos, pero me imagino que si tú como que analizas, puede que tú también te has sentido de esa manera y has dicho, Dios, ¿hasta cuándo? Siento que mi problema no tiene fin, siento que lo que estoy viviendo no tiene solución. Ya los médicos me dijeron que esto es para siempre, ya las otras personas me dijeron que ni modo, así te tocó, porque así a veces la gente, no, pues ni modo, aguántate. Y pues simplemente, o sea, ¿hasta cuándo Dios se va a terminar esto o voy a pasar toda la vida por esta situación? Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que Salmos 13 se considera un salmo de transición, porque en solo 6 versículos David empieza con tristeza, David empieza con desánimo, David empieza con, pues simplemente como que ya no tenía esperanza, o sea, literal estaba como que, yo siento que estaba derramando ahí su corazón diciendo, ¿hasta cuándo, Dios, por favor, contéstame? Y en solo 6 versículos David pasa de eso y termina diciendo, voy a cantar al Señor porque Él es bueno conmigo. Y consideran este salmo como un salmo de transición, donde David pasa de no tener nada a tener gozo, donde David pasa de tener tristeza a tener esperanza, donde David pasa de pues no tener esperanza a poder volver a tener ánimo. Y consideran este salmo como un salmo de transición. Y esto que estás viviendo, que tú sientes que no tiene fin, que tú sientes que nunca se acabar, que nunca se va a acabar, que te dijeron que nunca se va a acabar, este dolor, esta tristeza, esta angustia también es una temporada de transición. Ahorita estás en esa temporada, sí, y ahorita duele y duele muy feo y duele muy difícil, y yo sé que tú piensas que más allá de la tormenta no va a haber solución, pero sabes que estoy aquí para decirte que sí va a haber. Este es solamente una temporada de transición y tú vas a pasar del otro lado y vas a volver a tener gozo y vas a volver a tener esperanza y vas a volver a tener ánimo, porque esto es solamente la transición, pero necesitas ser paciente. Hay un dicho que dice, no sé si ustedes lo han escuchado, dice, Dios tarda, pero nunca falla. No sé si lo han escuchado o incluso hasta lo han dicho, pero eso es mentira. O sea, la parte que dice Dios nunca falla es cierto, porque yo creo que Dios nunca falla y nunca se equivoca, pero Dios nunca llega tarde, Dios no tarda. O sea, yo sé que a veces se siente que su promesa se está tardando y a veces se siente de que Dios, es que ¿por qué no escuchas mi oración? A veces así se siente, pero Dios siempre llega a tiempo. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Dios no se va a tardar en responder. Puede que así se siente, pero hoy quiero decirte que Dios no se va a tardar en responderte. Dios nunca tarda. Pero ¿sabes cuál es el problema? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un problema con una persona? Si tú tienes un problema con tu esposo, o con tus hijos o con tus amigos, tú vas y hablas el problema con esa persona. O sea, pues como que tiene lógica. Si tengo el problema con esa persona, pues simplemente voy a hablar con esa persona. Pero como cristianos hacemos todo lo contrario. Tú puedes estar pasando una situación difícil ahorita y tú dices, Dios, es que siento que tú te estás tardando. Pero en lugar de acercarte a hablarlo con Dios, te alejas de la iglesia. En lugar de decir, Dios, siento que te estás tardando, siento que no estás respondiendo mi oración, siento que no estás llegando a tiempo, pero en lugar de abrirte con Dios y poder decirle a Dios cómo te estás sintiendo, tú vas y te alejas. No, es que eso de los cristianos no funcionó para mí, funciona para otras personas, pero no es para mí. O por ejemplo, hoy en la oficina estaban todos hablando de la manifestación, o sea, pero hablando full de eso, y pues puede que tú digas, no, pues no me funcionó eso de orar, entonces me voy a manifestar, o me voy a otra religión, porque así lo vemos como si fueran religiones, como si fuera algo más, pero así no funciona. Si tú sientes que Dios está tardando, el problema lo vas a solucionar con Dios, no separado de Él. Por eso te digo, tienes que ser paciente. Y no he entrado en los temas, pero sí quería como que en los puntos, pero sí quería como al menos dejar esto en claro. Dios no se va a tardar en responder. Yo sé que el dolor que tú sientes en estos momentos se siente muy real y se siente muy inmenso, y puede que hasta sientas que el mismo dolor te va a matar, porque a veces así se siente, pero Dios no se va a tardar. Lo único es que tienes que ser paciente. En lugar de alejarte, en lugar de rendirte, en lugar de decir no, ya no puedo más y renunciar a todo eso que Dios te ha dicho, tú tienes que ser paciente.
Dice segunda de Pedro 1:19, ese versículo no se los pasé, entonces no creo que pase, pero dice, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. ¿Saben qué significa esto? Significa que cuando tú estás pasando por una temporada difícil, las promesas que Dios te ha dado van a ser como una luz que te van a ayudar a avanzar y te van a ayudar a seguir avanzando y a seguir firme hasta que llegue el día. No está diciendo que de la noche, así en un tronar de dedos las cosas van a cambiar. No está diciendo que en un tronar de dedos las cosas se van a transformar o que lo que estás pidiendo así va a llegar, así de rápido. No, está diciendo, si tú te aferras a la palabra que Dios te ha dado a ti, esa palabra te va a servir como una antorcha que te va a permitir seguir avanzando. Por eso te digo, tienes que ser paciente. Dios te ha dado una promesa. Yo creo que sí. Dios te ha dado una promesa sobre tus hijos, Dios te ha dado una promesa sobre tu esposo, Dios te ha dado una promesa sobre tu propósito, sobre tu futuro. Dios te ha dado una promesa y esa promesa, si tú te aferras a esa palabra, es la que te va a llevar adelante y la que te va a ayudar a permanecer firme en este tiempo de transición. Porque sí, o sea, no estamos negando, es un tiempo de transición y se tiene que pasar el proceso entero, no va a cambiar así de la noche a la mañana. Pero mientras esperas, tú necesitas aferrarte a esa promesa y a esas palabras que vienen de parte de Dios. Entonces estás viviendo una temporada de transición probablemente y como David pasó de tristeza a gozo. David pasó de desesperanza a una esperanza viva y no solo una esperanza viva aquí en la tierra, sino una esperanza eterna, porque dice la Biblia, si nosotros nada más estuviéramos esperando para esta tierra, qué miserables seríamos nosotros. Pero qué bueno que nosotros tenemos una esperanza eterna con Cristo Jesús. Entonces, ahorita se siente que estás en una desesperanza, en un vacío, en un pozo donde no puedes salir. Pero va a llegar un momento donde vas a salir y vas a tener una esperanza no solo para este momento, sino una esperanza eterna. Y vas a pasar del desánimo a volver a tener ánimo. Y vas a pasar de no tener fe a volver a tener fe. Pero en este salmo, eso es lo que pasa con toda temporada de transición. Estás en un punto, vas a pasar al otro lado. Si ahorita te sientes que no hay esperanza, quiero decirte que sí vas a pasar del otro lado. Pero hay 4 cosas que David hizo en este salmo que como que lo ayudaron a pasar más rápido esta temporada de transición. Y son estas 4 cosas las que a mí me gustaría compartirte el día de hoy para que tú también las puedas poner en práctica. Igual, para que los dos los podamos poner en práctica. Porque siento que si lo hacemos, nuestra fe se va a animar, vamos a tener más esperanza y pues más rápido vamos a salir de la prueba o de la etapa de transición que estemos pasando. La primera cosa es que David sentía que Dios no le contestaba y aún así David seguía orando. En Salmos 13, versículo 3 dice, vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. O sea, imagínate, ponte en la posición de David. David 4 veces dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios, me vas a volver a ver? ¿Hasta cuándo voy a tener esta tristeza en mi corazón? ¿Hasta cuándo me vas a rescatar? Y así dijo 4 veces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y llegó un punto donde dijo, contéstame, Dios. O sea, siento que David sentía que Dios lo estaba ignorando. David sentía que por más que él oraba, Dios no estaba contestando a sus oraciones. Pero ¿qué hizo David? Siguió orando. Dios no le contestó a la primera y volvió a decir ¿hasta cuándo? Y no le contestó a la segunda y volvió a decir ¿hasta cuándo? No le contestó a la tercera, a la cuarta y luego dijo contéstame, Dios, hasta le clamó. O sea, yo me imagino que David estaba como gritando de que contéstame, Dios. Así es la fe debe de ser insistente. Lo vemos en el ejemplo de la viuda y el juez malo, la viuda insistente y el juez malo que viene en Lucas 18. Dice la Biblia que la viuda fue tan insistente con el juez para que le hiciera justicia acerca de un caso y el juez dijo, yo no temo a Dios ni temo a la gente, pero de tanta insistencia que esta viuda me está haciendo me trae vuelto loco, le voy a hacer justicia. Pero ¿cuáles son las palabras de Jesús después de decir esto? En los versículos 7 y 8 de Lucas 18 dice, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Aquí me encanta porque dice, si tú estás clamando a Dios día y noche, tú tienes la certeza que Dios te va a escuchar. Si aquí hay gente que ha estado clamando a Dios día y noche, aquí viene la Biblia, es palabra literalmente de Cristo Jesús, tú tienes la seguridad que Dios te va a escuchar.
Pero ¿cuál es el problema? Porque nada más una persona dijo amén y no las demás personas. Porque no clamamos. La verdad es que ni siquiera oramos. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un problema y decimos, ay Dios, por favor bendíceme, es que ya no tengo dinero, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y ya, de que se acabó y decimos, ya lo oré. O sea, y a todos les estamos diciendo, es que yo ya lo oré, pero Dios no hizo nada. Es que yo ya lo oré, pero Dios no hizo nada. Y literalmente lo único que dijiste fue, Dios, por favor, en el nombre de Jesús, amén. O sea, como que muchas veces oramos así de que muy rápido, como que pensamos que tenemos que orar por cumplir. O sea, de que, ay, es que estoy orando porque tengo que cumplir, pero ya cumplí con eso, ahora yo voy y hago lo que a mí me corresponde. Y no estamos clamando. Por eso ahorita nada más una mujer gritó amén cuando, bueno, no gritó, levantó su voz y dijo amén cuando dije que Dios te va a escuchar si tú estás clamando el día y noche. Pero maybe muchos de nosotros no hemos estado clamando y no hemos estado orando. ¿Y sabes qué pasa? En el mejor de los casos, muchos de nosotros oras una vez y luego Dios no te contesta y dices, no, es que no era la voluntad de Dios. Y ya, como que te rindes, ¿no? O sea, oraste una vez por eso, no puede ser, oraste una vez por eso. Y ya, es de que, no, pues es que no era la voluntad de Dios. Y ya, como que siguen con su vida. Pero hay otras personas que oran una vez y luego Dios no contesta como que esa oración. Y luego dicen, no, es que Dios les contesta a todos menos a mí. Dios ama a las demás personas y a mí no me ama. Dios no contesta mis oraciones. Dios le contesta a otros y a mí no. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que las otras personas están siendo insistentes en sus oraciones. Si tú quieres que Dios conteste tu oración y como dijo Jesús, Él pronto les hará justicia. Si quieres que eso pase, si quieres que Dios pronto te haga justicia, tú tienes que estar orando de manera insistente. Tienes que estar orando de manera insistente. Tienes que estar orando mañana y noche, de que si te despiertas en la noche de decir, es el Espíritu Santo que me despertó, y en lugar de estar batallando para dormir, me levanto y me voy a poner a orar. O si puedes, o sea, hay gente que no puede por trabajo, pero si puedes decir, pues voy a ir a la oración de las 6 de la mañana, o voy a ir a la oración de las 8 de la mañana, pero la fe es insistente. Por ejemplo, algo que pasó justo en estas semanas con mi hermano está a punto de graduarse y le piden prácticas en su facultad, pero ahorita ninguna empresa te está contratando para prácticas, o sea, por alguna razón no pasa. Y estuvimos orando y pues obviamente envió un currículum y todo y no lo aceptaron. ¿Qué pudimos haber dicho? No, pues no fue la voluntad de Dios, ya ni modo. Pues no, o sea, no teníamos esa opción. Mi hermano no tenía esa opción. Él necesita tener las prácticas. Y literalmente estuvimos ore y ore. O sea, de verdad oramos mucho por eso. Y pues él envió también un chorro, él también hizo su parte. Y justo ahorita en la tarde le acaban de hablar de una empresa y le dijeron de que sí lo van a contratar. Y yo le digo, ¿sabes qué? Porque eso es ser insistente. O sea, no solo es, ay, pues no era la voluntad de Dios. Es que nosotros no teníamos otra opción. Mi hermano sí o sí necesitaba tener las prácticas para graduarse. Pero muchas veces tú lo ves como que tienes opción. Llega la enfermedad a tu vida, oras una vez, Dios no te responde, ay, pues no era la voluntad de Dios. Y ya, como que te quedas así. No, es decir, Dios, o sea, ¿me sanas o algo? O sea, pero yo voy a seguir orando hasta que vea el milagro. O sea, no te puedes rendir solo porque como que a la primera parece que no. En muchas ocasiones en la Biblia, ¿qué pasa? Dios le pide al pueblo de Israel que den 7 vueltas. ¿Qué hubiera pasado si nada más dan una vuelta y no se caen las murallas? Ay, no, pues es que no era la voluntad de Dios, entendimos mal. No, o sea, tienes que seguir haciéndolo. También le dice a otros hombres de que vete a lavar 7 veces al río. ¿Qué pasa si nada más entraba una vez? No, pues es que ni siquiera se ve cambio en mi piel. O sea, porque el hombre tenía lepra. Ni siquiera se ve cambio en mi piel. No, o sea, tenía que seguir haciéndolo y tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que seguir insistiendo en fe. Les quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios es bueno? O sea, ¿creen que Dios es bueno? ¿Creen que Dios es poderoso? Entonces sigue orando por eso que has dejado de orar. Si sientes que Dios no te contesta, no es para que tú te calles o te alejes de Él. Tú tienes que seguir orando, tú tienes que seguir buscando. Y hay mucha gente aquí que ha dejado de orar por algunas cosas porque las daba por muertas o las daba por perdidas. Puede que Dios te dio una promesa y te dijo que ibas a abrir un negocio o no sé, algo relacionado a tus finanzas. Y dejaste de orar por eso porque humanamente no parecía posible que eso pasara. O puede que Dios te dio una promesa en cuanto a tus hijos, pero cada vez los ves
peor, y dices, no, pues ya no voy a orar por ellos, a su tiempo será. O puede que Dios te ha dado promesas y tú simplemente ya no oras porque dices, es que no va a pasar, ya no lo veo posible. No, tú tienes que seguir orando. Es lo que David hacía. David sentía que Dios no le contestaba y ¿qué hacía? Volvía a orar y volvía a orar y volvía a orar hasta que Dios le contestó. Dice la Biblia en Mateo 7:8, pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Hoy te quiero animar a que vuelvas a orar, a que vuelvas a levantar tu voz, vuelve a clamar día y noche, porque aquí viene la palabra de Dios, que si tú le haces, Dios pronto te va a hacer justicia y Dios pronto va a responder eso que has estado pidiendo, pero clama, vuelve a orar y vuelve a levantar la voz. Eso fue lo que David hizo. Y ese es vamos a darle un aplauso a Dios. Y ese fue el primer punto. David sentía que Dios no intervenía, David sentía que Dios no contestaba, pero él siguió orando, él no se rindió. La segunda cosa que David hizo es que David hacía oraciones peligrosas. Viene también en el Salmos 13, versículo 3, la segunda parte, dice, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. En la Reina Valera de 1960 dice, alumbra mis ojos. Y esta es una oración peligrosa porque tú puedes decir, ¿qué significa alumbra mis ojos? Como que no tiene sentido. Lo que David en realidad está diciendo es, hazme ver las cosas de la manera correcta, aclara mi visión para que pueda ver las cosas de la manera correcta. Porque David, con esto, o sea, puede parecer una frase muy sencilla, pero en realidad tiene como un background así muy extenso. David reconoce que está viendo el problema desde su carne. David reconoce que está viendo el problema desde sus emociones y sus sentimientos. Y por eso le dice a Dios, Dios, yo no quiero ver las cosas como yo las estoy viendo. Yo no quiero ver las cosas desde la naturaleza carnal. Yo no quiero ver las cosas desde mis sentimientos, porque los sentimientos son engañosos. No, aclara mi visión, alumbra mis ojos para que pueda ver las cosas de la manera correcta. David hacía oraciones peligrosas y lo vemos en otros salmos también. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Y saben que esta es una oración peligrosa, porque estoy segura que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo en línea, todos hemos ocultado cosas que no queremos que las demás personas se enteren. Hemos ocultado cosas que dijiste, ay no, sí me la bañé y prefieres no decirlo. Cosas que viste, cosas que pensaste, y hay muchas cosas que ocultamos y que no quisiéramos que salieran a la luz. Pero ¿qué fue lo que dijo David? Examíname y conoce mi corazón. Básicamente le está diciendo, saca toda la luz, saca todo lo que hay dentro de mí que está oculto, que está encubierto, sácalo toda la luz para que me puedas guiar al camino correcto. Y esta es una oración peligrosa porque significaba que todo lo oscuro, todo lo oculto en la vida de David iba a salir a la luz. Es una oración peligrosa, o sea, ¿a quién le gustaría que sacaran a la luz todas tus cosas? Pero David lo hizo. David hacía oraciones peligrosas porque entendía que no solo basta orar por orar. Porque muchos solo oramos por orar. Dios, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús, amén. Y ya no vuelves a orar de que por nada, y ni siquiera lo hiciste de manera consciente, solo lo hiciste porque, como te digo, pensabas que tenías que cumplir. Muchas veces hacemos oraciones cómodas, porque ni siquiera vemos la oración como algo que nos alimente, que nos conecta con el Espíritu de Dios. Vemos oraciones como, pues es que tengo que hacerlo. Y hacemos oraciones cómodas, oraciones que no nos mueven, oraciones que no nos retan, oraciones que no nos confrontan. Pero ¿cómo quieres cambiar? ¿Cómo quieres salir de esa situación que estás viviendo? ¿Cómo quieres ver el milagro si las cosas siguen igual? Tienes que hacer oraciones peligrosas, oraciones que digan, Dios, saca todo lo que está oculto dentro de mí. Oraciones que digan, Dios, hazme ver cuál es la raíz de este problema. Hazme ver si tengo una puerta abierta. Hazme ver si dije una palabra que me ató, pero alumbra mis ojos y aclara mi visión. Por eso necesitamos hacer oraciones peligrosas. No solo es, Dios, te pido que por favor me bendigas económicamente en el nombre de Jesús, amén. No, Dios, dime qué quieres que haga para que tú me puedas bendecir económicamente. Y Dios te va a decir, da el diezmo o da las ofrendas misioneras o no sé. Es una oración peligrosa porque muchos de aquí no sé, espero que no, ¿verdad? Pero espero que todos den su diezmo y todo. Pero es una oración peligrosa porque Dios va a pedir algo de ti.
Tú tienes que hacer oraciones peligrosas. Si tú quieres que las cosas cambien en tus finanzas, si tú quieres que las cosas cambien en tu familia, si tú quieres que las cosas cambien en tu vida, tú tienes que hacer oraciones peligrosas. No solo, Dios, es que te pido que me envíes al hombre al hombre correcto para mí, porque es una de las cosas que a veces las jóvenes en especial podemos llegar a tener. Bueno, ya me casé, yo ya no, pero es una de las cosas que a veces como que de los miedos que a veces como jóvenes se tienen, ¿no? De que Dios, es que cuando vas a mandar al hombre y oramos, Dios, bendice al hombre que se va a casar conmigo en el nombre de Jesús, amén. No, o sea, la oración peligrosa sería de que Dios, hazme a mí una mujer correcta para el hombre, hazme a mí, prepárame a mí, moldéame a mí para ser la mujer y la esposa que mi futuro esposo va a necesitar. Tú necesitas hacer oraciones peligrosas. Yo no sé cuáles son las cosas que tú has estado pasando, yo no sé cuál es como ese dolor inmenso que has estado teniendo, como decíamos al principio, cuál es esa prueba que sientes que nunca va a tener fin. Yo no sé qué es lo que tú estás viviendo, pero sé que necesitas hacer oraciones peligrosas como esta que hizo David. Alumbra mis ojos para que pueda ver las cosas de la manera correcta. Y sabes que va a ser difícil hacer esto. Y tú dices, ay, ¿eso qué? ¿Lo puedo decir ahorita fácil? No, es difícil porque puede que cuando tú hagas esta oración y le digas, Dios, alumbra mis ojos para ver las cosas de la manera correcta, puede que Dios te revele que tus hijos están viviendo ahorita en drogas o en pornografía o en adicciones por algo que ellos sufrieron de niños. Y va a ser difícil escuchar, pero si quieres que las cosas cambien, necesita haber una sanidad, y por eso Dios necesita sacar a la luz todo lo que estaba oculto. Se han acercado a hablar chavas conmigo. Me dicen que han sido abusadas y es muy difícil, y es todavía más difícil cuando no se lo han contado a sus papás, y los papás, o sea, cuando les cuentan, es un golpe para ellos, pero es mejor que eso salga a la luz si eso es lo que va a ayudar a que las cosas cambien y a que las cosas sean transformadas. Son oraciones peligrosas, de verdad espero que no pase eso, pero son oraciones peligrosas. Es una oración peligrosa cuando tú dices, Dios, o sea, alumbra mis ojos para que pueda ver cuál es la raíz de este problema, y puede que Dios te revele que hay maldiciones generacionales que no se han roto en tu familia, o puede que Dios te revele que tú dijiste una palabra que te ató y por eso no has podido avanzar en lo económico, o por eso no has podido avanzar en lo familiar, o por eso tu esposo no cambia porque tú con tus palabras lo ataste. Son oraciones peligrosas cuando tú le dices, Dios, o sea, dime de dónde viene este problema que estamos viviendo, y puede que Dios te revele que viene de inseguridades, o puede que te revele que viene de ataduras emocionales, ataduras impuestas de terceras personas, o puede que te revele que hay heridas que simplemente no has sanado, que tienes desde que estabas chiquito. Y esto aplica para jóvenes y para adultos, porque muchas veces no sanamos esas cosas, y va a ser una oración peligrosa decir, Dios, alumbra mis ojos, Dios, hazme ver las cosas de la manera correcta, porque te va a cambiar la vida. Y puede que haya respuestas que sean difíciles de escuchar, pero sabes que eso es lo que cambia las cosas, y que no sigas de la misma manera en la que has estado viviendo. O sabes que puede que digas, Dios, alumbra mis ojos, y Dios va a decir, como con el hombre ciego, va a decir, no, no es por pecado ni de este ni de sus papás, es simplemente para que la gloria de Dios se manifieste. Y puede que Dios te responda eso, y si sí, qué padre, pero nunca vas a saber si no le dices, Dios, alumbra mis ojos. Nunca vas a saber si no te vas a la raíz del problema. Entonces, no solo se trata orar por orar. Como te digo, hay que orar y ser insistentes, pero no solo se trata, Dios dame un trabajo, Dios dame un trabajo. O sea, ya fui insistente porque ya lo dije 4 veces como David. No se trata de esa manera. Se trata de sí orar, sí ser insistentes, sí, o sea, clamar a Él día y noche, y si puedes venir a las oraciones y todo, pero no solo se trata de orar como que lo que es cómodo, se trata de orar ese tipo de oraciones peligrosas. Por ejemplo, Dios, despierta en mí un deseo de servirte. Eso puede parecer muy sencillo para algunos, pero es una oración peligrosa porque no sabes si Dios te va a llamar a las misiones. Yo me acuerdo que, o sea, yo de niña somos cristianos de toda la vida, pero hubo como que una temporada donde vivíamos como que más de manera religiosa, ¿no? O sea, veníamos los domingos y ya estaba bien. Y me acuerdo que vine a servir justo a un campamento de verano, era la clausura, y aquí tenían todos los niños. No sé si algunos de ustedes se acuerdan que la clausura era aquí todos los niños juntos. Y me acuerdo que yo vine a servir, no conocía a nadie, literalmente me vine sola, y me acuerdo que estaba allá arriba, o sea, donde nadie ni siquiera te ve, ¿verdad? Y que le dije, Dios, quiero que las cosas cambien en mi vida, o sea, quiero conocerte más e ir más profundo. Yo creo que es la oración más corta y más simple que he hecho en toda mi vida, pero fue una oración peligrosa, porque les prometo que fue a raíz de ese momento que
todo en mi vida cambió. O sea, literal, ese mismo día empecé a hablar con Isaí. O sea, solo les digo eso a las chavas que son de jóvenes para que se animen. Pero son oraciones peligrosas las que cambian las cosas. Dios, despierta en mí un deseo de servirte. Esa es una oración peligrosa, porque no sabes Dios a dónde te va a llevar. Pero eso es lo que va a hacer que cambien las cosas. Ahora, tú puedes vivir como estás viviendo ahorita. Vas a seguir viviendo cómodo, vas a seguir viviendo cómoda, no pasa nada. Pero si quieres de verdad alcanzar todo el propósito que Dios tiene para ti, si quieres de verdad ver su gloria, si quieres que ya este periodo de transición que estábamos diciendo ya pase y ya quieres pasar al siguiente nivel, necesitas hacer oraciones peligrosas. Dios, aviva mi corazón en amor a la gente que no te conoce. Y Dios te va a mandar a las calles, como el ejemplo que dio Manolo hace unos miércoles, ¿se acuerdan? Oh Dios, ayúdame a ser mejor administradora. Dios, enséñame a amar mejor a la gente, enséñame a amar mejor a mis padres. Oh Dios, dame paciencia, porque todos sabemos que si tú le dices, Dios, dame paciencia, Dios no te va a dar paciencia. Sí, Dios te va a hacer pasar por un proceso. Esa es una oración peligrosa, pasar por un proceso donde le estás pidiendo a Dios paciencia. Te reta literalmente, pero son esas oraciones peligrosas las que traen un cambio a lo que estás viviendo. Entonces no solo se trata de orar por orar, hay que orar y ser insistentes, pero hay que hacer oraciones que nos saquen de lo cómodo, oraciones que nos lleven. O sea, Dios no nos sirve a nosotros, nosotros le servimos a Él. Hay que hacer oraciones que nos lleven a nosotros servir a Dios y a nosotros glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Esas son las oraciones peligrosas. El punto 3, David recordó cómo él siempre ha confiado en la misericordia de Dios. Dice el versículo 5 de Salmos 13, pero yo confío en tu amor inagotable. Y en otra versión dice, mas yo en tu misericordia he confiado. ¿Cómo es posible? Ustedes pregúntense, ¿cómo es posible que un hombre hace 2 versículos, literalmente, estaba diciendo, contéstame Dios, Dios, no me contestas? O sea, que sentía esta desesperación de que Dios no lo estaba contestando. ¿Cómo es posible que así, 2 versículos después, diga, yo en tu misericordia he confiado? Cuando recuerdas, cuando empiezas a recordar lo bueno que Dios ha sido contigo. Y quiero hacer aquí un experimento, bueno, no sé si es experimento o no. Quiero que levanten la mano todas las personas que Dios los ha sanado de algo. Dios te ha sanado de cáncer, Dios te ha sanado de algo. Wow, o sea, gracias a Dios por eso. Ahora, déjenla arriba. Ahora quiero que levanten la mano todas las personas que Dios te ha bendecido económicamente, que cuando sentías que no ibas a alcanzar, que no ibas a poder, déjenla levantada todas las personas que originalmente la levantaron. Ajá. Ahora, levanta la mano todas las veces que tú has orado por tu familia y tus hijos volvieron a casa o Dios hizo algo así. O sea, cada vez más y más personas levantan la mano. ¿Por qué? Porque Dios es así de bueno, Dios es así de bueno y es así de poderoso. Dios ha sanado a gente de cáncer antes, Dios ha hecho cosas milagrosas antes, Dios te ha ayudado cuando has tenido que pasar por una cirugía y dices, Dios, ayúdame. Y ahorita que estás a punto de entrar en una segunda cirugía, Dios ya lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer. Y espero de verdad que si tú estás pasando por una situación difícil, el ver las manos levantadas anime tu fe, que veas, Dios lo hizo con esa persona, también lo va a hacer conmigo. Dios sanó a esa persona, también lo va a hacer conmigo. Pero ojo, no solo espero que eso anime la fe de los que están pasando por situaciones difíciles, espero que eso también anime tu fe. Tú has levantado la mano, tú que has levantado la mano y dijiste, sí, Dios me ha sanado, sí, Dios me ha bendecido económicamente, porque qué padre ver el testimonio de lo que Dios ha hecho en otros, pero a veces nos toca recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, no solo quiero que esto anime a los que la están pasando difícil, espero que esto te recuerde a ti que Dios ha sido bueno contigo hasta ahora. Dios nunca te ha dejado solo, Dios ha sido fiel y ha estado ahí una y otra vez. Dios ya lo hizo antes, Dios ya te perdonó, Dios ya te mostró su amor, Dios ya te ayudó a salir adelante, Dios te consiguió un empleo y puede que ahorita te despidieron y dices, ¿cómo le voy a hacer? Dios ya lo hizo, Dios lo va a volver a hacer, porque Dios es así de bueno, Dios es fiel antes. Y me gustaría, todavía no acabamos, pero me gustaría que cerraran tantito sus ojos y que tú pienses en lo bueno que Dios ha sido contigo y dile, gracias Dios, porque tú cuando no tenía dinero, tú me proveíste económicamente, cuando tenía mi familia quebrada, tú la restauraste, cuando mis papás no venían a la iglesia, ellos volvieron a venir a la iglesia. Y nada más, tómate unos segundos, te digo, todavía no terminamos, voy a seguir con la predicación, pero tómate unos segundos para decir, Dios, en tu misericordia yo he confiado, y recuerda lo bueno que Dios ha sido contigo.
Amén. Dios es bueno, hermanos. Dios de verdad es muy bueno. Y aunque no lo dice la Biblia, yo creo que David recordó que Dios siempre lo había rescatado. Y eso fue lo que animó su fe. Dice la Biblia en Hebreos, ya pueden abrir sus ojos, no sé si ya los seguían cerrados o así, pero dice la Biblia en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer. Dios fue fiel antes, Dios va a volver a ser fiel ahorita. Dios no te dejó caer antes, Dios no te va a dejar caer ahorita, porque Dios no es un Dios cruel. Dios no es un Dios malo que diga, ay, lo hice antes, pero lo hice antes para ahorita dejarlo morir. No, o sea, Dios no es así, Dios es bueno. Y ¿saben qué me encanta? Que Isaías 43:19 nos reta y nos lleva a otro nivel. Isaías 43:19 nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y ¿sabes qué me encanta? Porque yo te estoy diciendo recuerda, porque a veces se nos olvida, pero aquí en Isaías está diciendo no recuerdes, porque Dios va a hacer algo mejor de lo que hizo en el pasado. Dios va a hacer algo mucho mejor de lo que hizo. Dios no te va a bendecir como te bendijo antes, Dios no te va a proveer como te proveyó antes, no, Dios lo va a hacer de una manera nueva y lo va a hacer de una manera mejor. Pero lo que sigue siendo fiel es que Dios es el mismo por todos los siglos, ayer, hoy y por siempre. Dios sigue siendo bueno. Lo que Dios va a hacer todavía mejor de lo que Dios ya hizo en el pasado. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Y yo te estoy diciendo que recuerdes porque se nos olvida, pero este es un nivel más alto. Te está diciendo no recuerdes, no te conformes a que Dios lo va a hacer de esa manera. No, Dios va a hacer algo mucho mejor. Y eso fue lo que ayudó a David. David recordó y por eso dijo, mas yo en tu misericordia yo he confiado. David sentía que Dios no lo estaba escuchando. David sentía que la tenía perdida. O sea, David, yo de verdad siento este salmo y digo, está sin esperanza, está desanimado. Pero aún así dijo, mas yo en tu misericordia he confiado. Y tú puedes decir lo mismo. Ahorita puedes venir sin esperanza, ahorita puedes venir cansado, ahorita puedes venir que sientes que las cosas no cambian. Pero tú puedes decir, mas yo en tu misericordia he confiado, y eso puede volver a animar tu fe. Y eso fue el punto número 3. Y ahora nos vamos al punto número 4. Y es el último. Y dice, David le ordena a su corazón a que se alegre. El versículo 6, bueno, la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6 de Salmos 13, que es en el que estamos basando esta predicación, dice, me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y me encanta porque David no dejó de orar. David fue insistente. David oró oraciones peligrosas. David recordó que podía confiar en Dios y que Él es fiel. Y por último, ¿qué es lo último que hace David? David le ordena a su corazón. Ahorita el mundo nos vende mucho la idea de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y sabes qué, yo creo que es algo bueno. Al final Dios nos hizo a su imagen, o sea, y Dios no se equivocó cuando nos creó. Si Él nos puso las emociones son buenas. Pero nosotros no servimos a nuestras emociones, más bien nuestras emociones nos sirven a nosotros, y creo que se nos ha olvidado. Las emociones y sentimientos pueden ser buenos, pero el problema es que son afectados por nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso no puedes depender de tus emociones y de tus sentimientos. Justo cuando estaba escribiendo esta parte del mensaje hace unos días, estaba escuchando una canción, estaba en inglés, pero traduciéndola decía, aunque no tenga fuerzas, te voy a alabar. Aunque ya no tenga una canción, te voy a alabar. Aunque no tenga las palabras correctas, aún más fuerte te voy a alabar. Aunque la pelea parezca perdida, te voy a alabar. Aunque duela, te voy a alabar. Aunque parezca que no tiene sentido hacerlo, te voy a seguir alabando. Y sabes que eso es ordenarle a tu carne. Eso es, a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de lo que estoy viviendo, corazón, yo te ordeno a que te alegres en Dios. A pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de la enfermedad o de la familia fracturada, alma mía, bendice a Jehová. Oye, o sea, tú no sirves a tus emociones te sirven a ti. Tú no puedes estar moviéndote por lo que las emociones dicen, porque si te mueves por tus emociones, hoy estás y mañana no estás. Hoy oras y mañana no oras. Hoy alabas y mañana no alabas. A mí de niña siempre me dijeron
que todo lo que tú cantas lo tienes que poner en práctica. O sea, si estás cantando que vas a levantar las manos, tú tienes que levantar las manos. Si estás cantando que te rindes a Dios, tú te tienes que postrar a Dios. Es algo que a mí me enseñaron porque me decían, es que lo estás haciendo con conciencia, no lo estás haciendo por cantar, por cantar. Y estaba pensando justamente en eso, porque a veces cantamos la canción de levanto una aleluya. Yo no soy buena cantando, pero ustedes me entienden. ¿Y qué dice la canción? Con el enemigo frente a mí. Y la cantamos y aquí venimos y levantamos nuestros brazos y qué padre y todo. Pero luego nos vamos a la casa y está el problema enfrente de nosotros. Ay no, ya no puedo cantar. Es que no lo siento hacer, es que me duele, es que ya no lo quiero hacer. Y nos movemos por lo que nuestras emociones nos dicen. Eso no funciona así. Lo que tú estás cantando es para que lo pongas en práctica allá afuera. Aquí qué padre, pero pues ¿de qué sirve si nada más lo haces aquí y no vas y cantas y alabas a Dios allá afuera aún en medio del problema? O por ejemplo la canción de Fiesta en el Desierto. Dice, aunque venga la enfermedad. ¿Y luego qué dice? Mientras viva te alabaré. Y luego, aunque mis labios quieran callar, te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar y aunque la higuera no florezca, mientras viva te voy a alabar. ¿Sabes lo que estamos diciendo con esta canción? O sea, aunque no lo sienta, aunque no tenga ganas, aunque yo me quiera rendir, si Dios me dio una palabra, yo me voy a mover por esa palabra. Si Dios me dio una promesa, no me voy a dejar llevar ni por lo que veo, ni por lo que siento, ni por lo que escucho. Yo me voy a dejar guiar únicamente por la palabra que Dios ha hablado. No tengo ganas de cantar, pero yo te ordeno, cuerpo, que te postres y que vuelvas a levantar tus manos. No tengo ganas de alabar, pero te ordeno, corazón, a que tú te alegres en Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo que David hizo. Oye, o sea, fueron 6 versículos este salmo. De repente David está triste, desanimado, desesperado. O sea, David está mal. Y luego dice, cantaré al Señor porque Él es bueno. ¿Cómo es posible? Porque Él dijo, yo no me voy a llevar por mis emociones ni por sentimientos. Yo me voy a llevar y voy a hacer lo que es bueno delante de Dios. Es bueno para mí alabar a Dios. Y el enemigo te va a poner pensamientos y te va a decir, es que entonces eres un hipócrita por hacerlo. Eres un hipócrita por no levantar tus manos cuando no quieres. Eres un hipócrita porque aunque no tengas ganas estás orando. No, tú estás siendo obediente a Dios. Y es esa obediencia que Dios va a recompensar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo no voy a servir a mi carne. Yo no voy a moverme para agradar a mi carne, no, más bien yo someto mi carne. Y al final es lo que como seguidores de Cristo Dios nos está pidiendo. Morimos a nosotros mismos para seguirlo a Él. Jesús dijo que el que quiera seguirme, que tome su cruz, el que quiera servirme, que tome su cruz y me siga. Si tú quieres ser un seguidor de Cristo y si tú quieres servir a Dios de verdad, no se vale moverte ni por emociones ni por sentimientos. Son buenos, es bueno identificar, oye, ¿por qué me estoy sintiendo así? Porque a veces nada más explotamos, ¿verdad? Porque ni siquiera lidiaste bien con tus emociones. Es bueno identificar, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿De dónde viene esto que estoy sintiendo? Sí, es bueno, pero yo no me voy a mover ni por mis emociones ni por mis sentimientos. Más bien yo someto la carne, yo hago morir las obras de la carne, que es lo que nos dice la Biblia, y yo haciendo morir a la carne, yo voy a alabar a Dios. Aunque no tenga ganas, aunque no tenga fuerzas, aunque no lo sienta, yo voy a alabar a Dios. Eso es lo que hizo David y Dios lo recompensó. David insistió y Dios respondió, porque aunque tú sientas que Dios tarde, Dios siempre responde y responde a tiempo. David oró, insistió y Dios respondió. David oró oraciones peligrosas y Dios le aclaró la vista, le hizo ver el problema de una manera diferente, no ver el problema, no ver la montaña desde la carne, no ver la montaña desde nuestra naturaleza humana, sino más bien ver las cosas desde una perspectiva espiritual, ver a la gente como Dios la ve. Y David oró, alumbra mis ojos, y Dios lo hizo. Dios le aclaró la vista, lo hizo ver las cosas de manera diferente. 3, David recordó lo bueno que Dios había sido con él. Y no solo recordó lo que Dios había hecho. ¿Sabes qué es lo mejor? Recordar quién es Dios. Porque tú puedes recordar todo lo que Dios ha hecho contigo y es hermoso, es súper hermoso recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero lo más precioso es que no se trata por las obras, se trata por quién es Dios. O sea, Dios, lo hiciste en el pasado, está bien, pero ¿sabes qué es mejor que eso? Que Dios sigue siendo fiel. ¿Sabes qué es mejor que eso? Que Dios nos sigue amando, que Dios sigue siendo bueno
bueno y que nos sigue perdonando. Y eso es lo que hizo David. David recordó quién era Dios, David recordó quién era él, y ese fue el resultado. Cuando él sometió su carne, todo cambió, y David pudo decir al final: cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Y así va a ser contigo. Si tú insistes ahorita, si tú vuelves a orar por lo que parecía que estaba muerto y por lo que parecía que estaba perdido, si tú vuelves a orar, y no solo orar oraciones cómodas, sino oraciones peligrosas, y empiezas a recordar ahorita que entremos a la administración lo bueno que es Dios, lo misericordioso, lo compasivo, lo paciente, y le pides: Dios, o sea, transforma, y empiezas a hacer oraciones peligrosas y dices: a pesar de que no lo sienta, yo ahorita me voy a parar y voy a adorar. A pesar de que yo no lo sienta, yo ahorita voy a levantar mis manos. Estoy segura que si tú lo haces, Dios va a traer ese cambio a tu vida. Yo sé que ahorita se siente difícil, yo sé que ahorita se siente que el dolor nunca va a tener fin, como me dijo esta mujer a mí. Ahorita se siente de esta manera, pero si haces estas 4 cosas, estoy segura que las cosas van a ser transformadas, porque no lo estoy diciendo yo, literalmente esto es la palabra de Dios. Y vas a poder decir como David: cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo.